Quiero compartir la palabra del Señor y para ello le voy a invitar a que abra su Biblia en Hebreos 11:1 y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y todos decimos amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero hablar sobre la fe. El Evangelio sabemos que es poder de Dios. El Evangelio, la Escritura dice, no consiste en comida ni bebida, sino que es poder de nuestro Señor. La palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Y aquel que no pone su mirada en Jesús ha perdido la fe. La fe tiene que estar arraigada total y completamente en la naturaleza que es Dios. Si tu fe no está arraigada en ese Dios sobrenatural, que aunque no lo vemos, pero podemos sentir que Él está en nosotros. Y no es que andamos por sentimientos ni emociones, sino que caminamos por fe. Y la fe viene de aquello que no vemos pero creemos. Y el que camina por vista no va a avanzar. El hombre caído desde el momento que cayó allá en el huerto del Edén, su naturaleza está viciada. La naturaleza de Jesucristo o de Dios no está viciada, porque Él no ha conocido pecado. Su naturaleza total y completamente es amor. No es que tiene un corazón de amor, es completamente y totalmente todo su ser irradia amor. Aunque Él anduvo en medio de nosotros, aunque Él fue 100% hombre y 100% Dios, entendió ciertas cosas de la naturaleza del hombre, pero Él siguió siendo naturalmente Dios. Un hombre que no conoció pecado, un ser que se mantuvo en santidad, que anduvo y caminó en medio de nosotros. Y quizás la palabra, cuando digo 100% hombre y 100% Dios, pareciera paradójica, pero en realidad ese es nuestro Dios. Él venció al mismo hombre, Él venció al mismo pecado, Él venció a la misma naturaleza caída y permaneció en santidad y vive en santidad. Por eso es importante entender que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Creo en la ciencia? Sí creo. ¿Voy donde el doctor? Sí voy. ¿Visito los hospitales? Sí los visito. ¿He estado enfermo? Sí he estado enfermo. ¿He visitado los hospitales? Sí lo he visitado. En una ocasión, por casi 3 años o 2 años, estuve en un hospital visitándolo continuamente, hasta que los doctores me dijeron, usted ya está bien de salud. Y no está malo, porque no hay que, amado, desvirtuar las cosas de ninguna manera, sino que hay que poner un balance a todo. Pero saber, amados hermanos, que aunque vengan las dificultades en la vida y aunque yo me pueda enfermar, Dios sigue siendo Dios y mi fe sigue siendo una fe inconmovible, porque le creo a Dios. Bien que dice la Escritura, imposible que no tengamos que tropiezo. Habrán tropiezos, habrán debilidades en nuestra vida, pero qué importante es saber que tenemos un Dios que venció a la enfermedad. Y que cuando estamos enfermos y vamos ante la ciencia y la ciencia dice que no hay nada que hacer, apelamos a la bondad y misericordia de Dios y Él nos sana. Así como aquella mujer que corrió ante el Cristo de la gloria y que tenía 12 años de estar padeciendo de un flujo de sangre, e inmediatamente cuando tocó el manto fue sanada y liberada de aquel azote. Así es, amados hermanos, la fe. Usted me preguntará entonces, pastor, hábleme de la fe. Y es que verdaderamente podemos decir que esta es la mejor definición que habla la Escritura de lo que significa la fe. La Escritura menciona y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el se acerca a Dios crea que le hay. Diga conmigo, crea que le hay.
y que es galardonador de los que le buscan. El problema es que no accionamos cuando la Escritura menciona y dice, amados hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Muchos se acercan a la iglesia, muchos se acercan a los grupos familiares, muchos pueden platicar con el pastor y el líder, pero eso no significa que tienen fe. Eso no significa que son hijos de Dios. Eso no significa que están accionando a través del mundo sobrenatural. No. La Escritura dice una acción que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Dios te dará galardones si le buscas. Dios te dará dones si le buscas. Dios te dará y te activará esa fe si le buscas. La Biblia dice que hay que acercarnos a Dios, que hay que buscar a Dios. Aquella mujer que estaba con flujo de sangre no se sentó a pensar en su casa si Dios tuviera misericordia, si Jesús pasara por aquí. Ella accionó y dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, yo seré sana. Ella accionó en fe, ella se acercó a Dios, ella le creyó a Dios, ella confió en Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no lo amó porque eran santos, no lo amó porque estaban en rectitud. Los amó, el amor está ahí, el perdón está ahí, pero la acción no depende de Dios, depende de usted. Dije, Él amó a todo el mundo, pero la fe acciona cuando usted corre a los brazos del Maestro. ¿Por qué soy bendecido y prosperado? Porque busco la voluntad de aquel que hizo los cielos y la tierra. Miremos lo que dice Deuteronomio 28. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios te está hablando y te está diciendo, yo te amo. Dios te está hablando y te está diciendo, corre a mí. Dios te está hablando y te está diciendo, yo quiero un cambio. Dios te está hablando y te está diciendo, yo te quiero prosperar. Pero escucha mi voz, oye mi voz, sigue mis mandamientos y te voy a bendecir y te voy a dar salvación. La salvación vale más que cualquier cosa, y aquel que puede alcanzar la salvación solo es aquel que se acerca a Dios, solo aquel que vive para Dios, solo aquel que le cree a Dios. La prueba no es, amado, para el impío. La prueba es para aquellos que caminan en fe y ejercen la fe. Cuando la prueba viene sobre usted es porque Dios quiere darle victoria. Cuando la prueba viene sobre usted es porque Dios quiere aumentar la fe. Cuando la prueba viene sobre usted es porque Dios lo quiere, gloria al Señor, llevar a un nuevo nivel espiritual. Lo quiere llevar a Saicamaya, Sojalaya. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones. Las aflicciones siempre van a estar, pero mi paso dejo y mi paso doy. La paz de Dios siempre va a estar. Las aflicciones pueden estar, pero la paz de Dios siempre va a estar dentro de tu corazón. No va a limitar tu alma. Esa paz estará en tu interior. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que venga. ¿Por qué? Porque tu fe está activada en Dios, porque estás cerca de Dios, porque tú amas a Dios sobre todas las cosas. Me llega a lo profundo del alma lo que dice el apóstol Pablo cuando él confía, cree y se acerca a Dios. Y dice, ¿y quién? Hace una pregunta enorme y linda. ¿Y quién? Dice él. Y con una fe que no lo mueve nadie, me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Es una confianza en Dios. Si terminamos confiando en Dios, nunca nos vamos a resbalar. Si terminamos confiando en el hombre, terminaremos en nuestra peor maldición. Mi fe está basada en la palabra, no en lo que diga el hombre,
no es lo que digan las palabras bonitas del hombre, no es lo que venga del hombre con palabras rebuscadas de humana sabiduría, sino de aquello que viene de parte de Dios. Como dice el apóstol Pablo: oren por mí, que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo, palabra persuasiva, palabra que cambie. Es la palabra que viene de Dios, es la palabra que viene de la fe, es la palabra que viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Tienes que tener fe, porque por tu fe serás tildado de extraño. Por tu fe serás tildado por una persona que no es normal, y en realidad que no eres normal, porque caminas en lo sobrenatural de Dios, porque le crees a Dios, porque confías en los preceptos de Dios, porque sigues lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Cuántos le creen? No es que sea fácil, pero es importante saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para activar tu fe, ¿qué tienes que hacer? Correr a Dios, seguir y acercarse a Dios. Y acercarse a Dios es lo siguiente: orar, clamar. Jesucristo prevaleció siendo hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque siempre estuvo cerca de su Padre. Supo expresarse ante multitudes porque nunca habló en su nombre, habló en el nombre del Padre. Él podía oír cada uno de los pensamientos y las voces interiores como las exteriores. Él podía oír las murmuraciones, y por eso en cierta ocasión dijo: raza de víbora. Por eso en cierta ocasión dijo: gloria al Señor, ¿por qué ustedes están hablando tales cosas? ¿Por qué? Porque Él conocía los pensamientos de los hombres. Cuando tú lees la palabra y te acercas a escudriñarla, te estás acercando a Dios. Y cuando te acercas a Dios, entonces te encuentras con una realidad y una verdad. Es que esta palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, que discierne tus pensamientos. Y cuando tú estás alejado de Dios y te acercas a Él, te das cuenta que la luz de Jesucristo comienza a iluminarte. Y te das cuenta que estabas mal, y te dabas cuenta que te estabas alejando de Dios. Y es ahí donde te has acercado a Dios, y se activa tu fe y dice: yo no puedo hablar como habla la corriente de este mundo. Yo voy a ser renovado y transformado por el poder y los méritos de la palabra. Yo voy a levantarme y voy a creer. Y todos aquellos que hemos estado cerca de Dios, buscando el rostro de Dios, entendemos que hay un cambio. Pregúntese usted: cuando me aproximo a Dios, ¿qué es lo que yo hago? Soy obediente. Cuando me alejo de Dios, ¿qué es lo que hago? Desobedezco a Dios. ¿Y qué es lo que activa mi fe? La obediencia. ¿Y qué dice la palabra? Cuando somos obedientes, que somos justificados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Y qué le va a acontecer al que es justificado por Cristo Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Dile al justo que le irá bien. No es que no vas a tener problemas, es que no van a venir adversidades, van a venir, pero es que no vas a perder tu paz interior. Es que no vas a perder tu fe, te vas a mantener creyendo a Dios. Jesucristo no perdió la fe cuando fue clavado. Jesucristo no perdió la fe cuando fue crucificado. Jesucristo no perdió la fe cuando fue coronado. Jesucristo se mantuvo como viendo al invisible. Resucitó al tercer día, y las palabras que brotaron de su boca eran realidad. El problema está que decimos que somos buenos cuando nuestra naturaleza es mala. Diga: leal es Dios. Lealtad tiene Dios. Fuimos creados para que Dios habite en nosotros, no para que Dios habite fuera de nosotros. Fuimos creados. Y cuando nos alejamos de Dios, sacamos a Dios. Porque entonces, ¿qué? Dentro de nosotros viene la autoconmiseración. Dentro de nosotros vienen las pasiones, vienen las emociones,
y nos volvemos emocionalistas. El emocionalista es carnal, es movido por lo que ve, por lo que oye y por lo que está pasando. Pero el hombre que es espiritual no se mueve por lo que pasa a su alrededor, por lo que dice la gente, es por lo que dice la palabra. Y eso se llama fe. Diga: tu boca te da salud, pero también atrae a la enfermedad. El diablo quiere oír que tú te rendiste, porque él no tiene la autoridad ni del poder para hacerte fracasar. Solamente tu boca cuando declara una palabra. Entonces, si tú declaras vida, vida tendrá. Si tú declaras salud, salud tendrá. Si tú declaras que Cristo es tu Dios, entonces el cáncer existe, pero hubo un hombre que se sacrificó por mi salud, que hubo un hombre que se sacrificó porque yo estuviera sano, que hubo un hombre llamado Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario, que hubo un hombre llamado Jesús que resucitó al tercer día. Tú decides en qué creer. La mujer de flujo de sangre sabía que tenía un problema y no estaba buscando que alguien le dijera la condición. Ella sabía su condición. Ella estaba buscando a alguien, oh gloria a Dios, que la sacara de esa condición. Si hoy tienes que hacer algo, es acercarse a Dios y salir de esa condición y dejar esa condición que tú tienes. Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas, hay alguien que le puede creer a Dios, que Dios lo torcido lo puede enderezar, que Dios puede crear órganos, que Dios puede sanar la enfermedad, que Dios se puede llevar cualquier problema. ¿Y qué tengo que hacer? Asociarme con los que tienen fe. Si hay 3 que tienen fe, el cuarto serás tú. Si hay 4 que tienen fe, el quinto serás tú. Según con quién te asocies, así será tu fe. Tu fe es activada cuando tú lees la palabra. Cuando tú crees la palabra, tienes que creerla. Las adversidades se hicieron para que nosotros podamos tener ese lenguaje de fe. Hay cosas que tienes que atreverte a arrebatarlas, a tomarlas y decirles: mío. Alaba. El diablo nunca puede llegar adelante porque él no puede cruzar el límite que Dios le dio. Y el territorio donde Dios puso las cosas es el territorio que tú puedes entrar, pero no el enemigo. El enemigo va a entrar si tú piensas que puede entrar, si tú le das oportunidad de entrar. Tú puedes estar ahora enfermo, pero si le dices al enemigo: no, el que sana está conmigo, el que hace milagros está conmigo, el que resucitó a Lázaro está conmigo. Yo vine a hablarle a alguien que tiene fe. ¿Qué es lo que hace entonces la fe cuando la activamos? Porque cuando tú caminas en una dimensión que te da la fe, donde entra, se producen cambios.